Mucho gusto, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Yo, ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. No, yo encantado porque, como te decía ahorita antes de estar grabando, me interesa mucho, no nada más a mí, sino que la gente conozca la historia, aunque es una ciudad muy joven, pero conocer la historia te va a llevar lo que es hoy y lo que va a ser mañana o pasado. Sí, y como lo dices claro. tú, dejar un poquito volar la mente y la imaginación, ¿no? Sí, y pues también cómo nos hemos formado nosotros. Yo soy historiador de carrera, Uh-huh. de profesión, y cómo nos hemos formado también porque pertenecemos a un espacio que se llama Tijuana, una ciudad que se llama Tijuana, y cómo forma Tijuana a sus historiadores y qué influencias tiene Tijuana sobre la mente de un historiador a lo largo de su vida, ¿no? Uh-huh. Eso es parte como de lo que te voy a platicar, un poquito de mi experiencia. Qué chingón, eso es lo que se trata. Mi idea aquí de traer a las personas que me interesa a mí conocer y que nos aporten un poquito al público que nos visite es eso. Uh-huh. Yo he visto lo que conozco por ti, por redes y todo, que estás bien involucrado y que te gusta compartir, güey. Uh-huh. Entonces esa es la idea. ¿Cómo surge de que Fernando se interese por la historia, para empezar? Pues es una pregunta bastante complicada, fíjate. Pues primero, antes que nada, en la actualidad han cambiado muchas cosas, ¿no? De cómo hacemos el trabajo de historiador y sobre todo por el periodo de tiempo que vivimos. Uh-huh. Los pasados 2 años fueron muy complicados porque pues, nosotros nos basamos básicamente en buscar documentos en archivos históricos que estaban cerrados durante la pandemia y pues empezamos a buscar la manera de encontrar otros caminos, sobre todo digitales, que hay muchos y que no son bien explotados por los mismos historiadores, porque nos basamos más en cuestiones más tradicionales del archivo tradicional, ¿no? Pero ¿cómo empecé yo? ¿Cómo empecé yo mi carrera en la historia, ¿no? En mi infancia yo percibí la historia a través de caricaturas, a través de películas de ciencia ficción. Estamos hablando de que hubo caricaturas como Los Caballeros del Zodiaco que hablaban de mitos griegos, romanos, escandinavos, hasta orientales, ¿no? Pero de una manera súper sencilla, claro, ¿no? Una interpretación muy sencilla, pero se te queda grabada a lo largo del tiempo. Y pues también eso entre el 1993 y 94, yo de haber tenido como 8 o 9 años, ¿no? Cuando empezaron esas caricaturas. También películas como Jurassic Park, de ciencia ficción, como Back to the Future, como Stargate, en 93, 94 y Back to the Future, pues un periodo largo de tiempo, pero pues esa era la misma época que la repetían y la repetían en la televisión. Claro. Entonces uno se emocionaba, ¿no? Se emocionaba en lo que significaba las posibilidades que tenía el ser humano para o ya sea ir al pasado o traer el pasado al presente. Y eso como niño, pues se le abre la mente, la imaginación muchísimo. No es que yo haya elegido en ese momento ser claro, un historiador, pero empiezas a razonar y a pensar qué es el tiempo, qué es el pasado, qué es la memoria, qué podemos hacer nosotros para estudiarla o para vivirla, o a lo mejor hasta conocer a un pariente nuestro sí, de hace muchos años que ya falleció, o a una figura histórica de hace muchísimos años, de milenios, ¿no? Y así empezó, ¿no? Por ahí también me interesé mucho en la serie de Sliders que pasaban por la televisión 96, 95, 96, de viaje a través de wormholes, pero a veces atravesaban estos gusanos en el tiempo y llegaban a otras épocas. okay, Y el mundo era el planeta Tierra, pero era de diferentes maneras. A veces estaban dominados por los nazis, a veces eran épocas totalmente distintas, ¿no? Entonces ahí como que fue mi inicio en lo que yo percibía como algo divertido el pasado, ¿no? Algo muy entretenido que exacto, me alimentaba mi alma, mi corazón y me emocionaba. El primer libro que leí que describe personajes históricos, pues es una novela literaria, una literatura, pues, La Divina Comedia de Dante Alighieri, y pues te traslada a una época, la Edad Media o finales de la Edad Media, donde Dante Alighieri opina muchísimas cosas, sobre todo una serie de personajes de Italia, de su país,
y algunos los ponen en el infierno, otros los ponen en el purgatorio, otros los ponen en el paraíso, ¿no? Es una interpretación muy personal de Dante Alighieri, pero también, pues eso lo leí como cuando tenía como 12 o 13 años, lo empecé a leer, y eso también dejó una huella en mí. Entonces no me estoy guiando, de muy chiquito no estaba leyendo yo que historia de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial, sino más bien por otro camino iba ingresando, ¿no? Literatura, ciencia ficción, cine, hasta caricaturas de muy chico. Claro. ¿Sí? Ya lo definitivo, el salto definitivo fue una enciclopedia que me regaló el papá de mi mamá, mi abuelo materno, Jesús de la Torre Verduzco. Me regaló una enciclopedia de historia universal. Entonces la historia dice que, la experiencia dice que me dio a escoger él entre una enciclopedia de historia de México a través de los siglos o esa otra enciclopedia de historia universal. ¿Y cuál iba a ser mi elección? Sino lo que yo disfrutaba, ¿no? Stargate era conocer a los egipcios. Caballeros del Zodíaco era conocer a los griegos y a los romanos y hasta la cultura china a través de Shiru, ¿no? Y esas historias que yo quería ahora descubrir cuáles eran las verdaderas. Sí. Entonces agarré la de historia universal y se lo dije antes de que ya no estuviera con nosotros, hace mucho tiempo. Le dije, es que fue por ese momento que tú me diste a escoger entre las dos que yo ya estaba como eligiendo mi camino, para dónde me iba a mover, ¿no? Y así pasó, ¿no? Después empezó a votar en las clases de historia de la secundaria y posteriormente primeros semestres de preparatoria, antes de entrar a trámites aduanales, que era una capacitación de la Lázaro Cárdenas. Empezó a votar mi apellido en los libros de texto, o sea, por un personaje que es muy reconocido en la historia de México, que se llamó el general Mariano Escobedo. Okay. Él fue uno de los personajes, uno de los generales líderes de los ejércitos de Benito Juárez, que combatieron la invasión francesa contra Maximiliano, y los expulsan. En sí, Maximiliano, el que le entrega la espada, es a Mariano Escobedo. Entonces yo me quedaba así como, oye, ¿quién es esta persona? Y hablaba igual que yo, y hablaba con mi papá y le preguntaba, oye, ¿por qué se apellida igual que nosotros? Y me dijo lo que a su papá le había dicho a él. Me dijo, es que es un pariente de un antepasado nuestro, no sabía explicarme bien cómo estaba la relación, ¿no? Pero dice que su papá le contó a él y a mí me tocó platicar con otros familiares que decían lo mismo. Y pues así pasó muchos años, un chingo de años, yo creo que 17 o 18 años después de ese momento, hasta que yo pude hacer la investigación de archivo de esa genealogía, porque me encantan las genealogías, estudiar genealogías es uno de mis gustos, y me di cuenta que no era un pariente directo. O sea, no era ni el abuelo, ni el bisabuelo, ni el tatarabuelo, ni el tatarabuelo. Y entonces se había creado como una historia, una leyenda en la familia de que sí lo era, hasta que pues, se me ocurrió investigarlo, ¿no? Qué curado. Pero al parecer pudo haber sido un primo o algo, porque sí había como que... Y sobre todo que la historia de los apellidos son por referencias, ¿no? Sí, te investigan los nombres de los apellidos, ¿no? Sí, pero tiene que ver con mi interés por la historia, porque si no hubiera yo creído que a lo mejor sí era, no me hubiera profundizado tanto y no lo hubiera guardado por tantos años como para llegar a 18 años después a hacer el estudio de la investigación de los documentos en registros públicos civiles, ¿no? De nacimientos, etcétera, etcétera. Y lo hice. Y pues fue como una herramienta para que como para que mi cerebro se conectara con lo que era la historia, ¿no? Y de ahí, ¿qué podemos hablar? Ahora, una vez que ya te pasas a la prepa, ¿cómo decides? Voy a estudiar historia. ¿Cómo decides? ¿Empiezas a ver diferentes carreras? ¿O simplemente ya sabías tu dirección en la universidad, en la UABC? Mira, yo ya venía con todo el bagaje ese que yo te estaba diciendo, las pláticas con mi papá, mi interés por la historia de la familia, y en la prepa elegí en la Lázaro Cárdenas trámites aduanales. Okay. Era comercio básicamente, ¿no?
pero me daban clases de historia, me daban clases pero de... eso era como una carrera optativa, ¿no? Optativa, claro. Tecnológica. A partir de tercero semestre entrabas a trámites aduanales y ya podías empezar a trabajar si querías en la aduana, como tenías y ahí hice mi servicio, ¿no? En la aduana de Otay. Ahí estuve trabajando un ratillo. Pero me daban clases de economía internacional, economía nacional, me daban clases de política, me daban clases de historia del siglo XX, y creo que eso era lo que más me gustaba. Uh-huh. No tanto andar viendo pedimentos y trámites, que sí lo llegué a trabajar, claro, pero no era lo mío, no me emocionaba. La historia sí me emocionaba, y la filosofía. Entonces, en ese entonces estaban las clases, aparte estaba la biblioteca de la Lázaro Cárdenas, sacaba libros de diferentes tipos de la conquista, de época de culturas prehispánicas, sacaba libros de historia medieval y varios libros de filosofía y literatura, ¿no? Y me ponía a leer, todo me los llevaba a la casa. Es lo bueno de tener una biblioteca, claro, antes de que existiera el internet, ¿no? Que vino a cambiar toda la sí, mente de los jóvenes y de todos los que seguimos trabajando en esto, ¿no? O sea, yo sin el internet ahorita, o sea, sería otra cosa totalmente distinta. Te corta los tiempos, te corta las distancias, todo. Puedes comunicarte con cualquier investigador, con cualquier historiador, con quien tú quieras, ¿no? Y pues en algún momento hubo una feria de esas para elegir carrera, ¿no? Uh-huh. Y llega la gente de la UABC, llega la gente de la Ibero, llega la gente del CETIS y de diferentes escuelas, y empezaron a entregar los folletitos famosos esos de diferentes carreras, y yo me acerqué al de la UABC, vi el folleto de Humanidades, de la Escuela de Humanidades, todavía no era facultad, se convirtió en facultad cuando yo acababa de entrar, creo. ¡Órale! Sí, tenían que tener un equipo de trabajo de profesores con nivel académico alto, de posgrados y bla, 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 y lo lograron, ¿no? Y ahí yo ya salí de la facultad. Y vi tanto filosofía como historia, y dije, bueno, pues esto está bien, pero me gusta más la historia, ¿no? Y elegí historia. Estaba yo creo que en quinto semestre cuando pasó eso. Ok. ¿Sí? ¿Tuviste otro semestre para terminar tu prepa? Pues disfrutarlo, ¿no? De lo que iba a pasar. Porque sí lo he disfrutado mucho. Ha sido un largo camino, muy intenso, muy divertido, muy... he tenido la oportunidad de hacer viajes por mi trabajo nada más, porque me pagan por ir a Ciudad de México, me pagan por ir a Los Ángeles o aquí a San Diego, y pues es un pasatiempo, ¿no? Aparte de una profesión. Ahora, Fernando, cuando tú ya entras a la UABC, ¿cómo son esos días de tu experiencia? ¿Cómo son los días de investigación, de tareas? ¿Cómo son esos días de tu vida universitaria, güey? Mi vida universitaria, pues yo tengo mis opiniones muy positivas de mi carrera y de mi escuela y de mi facultad y mis profesores, y obviamente también tengo mis opiniones más o menos, ¿no? Pero lo mejor pues fueron mis maestros. Sobre todo tengo 4 maestros que me marcaron completamente en la carrera, ¿no? El primero de ellos puede ser el maestro Gustavo Mendoza, que me daba clases de metodología y que me enseñó lo que era la historia como una disciplina, como un orden, como una manera de ordenarte, de administrar tus fuentes, tus documentos, de construir un archivo. Él le llamaba sistematización de todo tu trabajo, ¿no? Uh-huh. Y hasta ahorita yo creo que esa única palabra yo creo que me ha dado tanto, porque me permitió conocer a estudiantes de doctorado al principio que me contrataban para hacer ese trabajo, y posteriormente empresarios. Actualmente trabajo con Armando Abaquián, que es el propietario del Hotel Caesars, pero después ya de muchos años de que salí de la carrera, ¿no? Uh-huh. Pero profesores como él, gracias a ese tipo te dejan ese legado, ¿no? También la maestra Miriam García, que nos enseñó a ver la historia como un libre pensar, como desde materias de teoría de la historia, ¿no? Pero entenderla desde perspectivas distintas, miradas distintas, de manera muy abierta.
comprender la historia no nada más como el recuento de los hechos, ¿no? Sino conocer otras miradas. Okay. Y eso me marcó muchísimo porque yo me enfoco mucho, por ejemplo, en la historia de los migrantes en Tijuana, que desde mi perspectiva actual como historiador considero que está totalmente casi abandonada, aunque sí se han hecho algunos trabajos, sobre todo gente que viene de otras partes, porque un amigo que se llama Carlos Santaramián hizo la historia de los armenios en Tijuana, por ejemplo, que ya había hecho la de Ciudad de México. Isaac Artenstein, con el que trabajo también queremos hacer un documental sobre historia del Hotel Caesars, como eje de la historia de Tijuana. Él hizo la historia de los judíos en Tijuana desde el 2005. Okay. Yo creo que es el primer trabajo que yo escuché con esa perspectiva distinta, de no nada más hablar de historia de Tijuana como algo general, por encimita, todo así como, así fue y así fue. No puedes cuestionarlo desde otras perspectivas, ¿no? Y otros maestros como el doctor José Alfredo Gómez Estrada, él me enseñó a mí lo que es la investigación histórica como algo divertido, interesante y sorpresivo, porque es algo que es como una firma de él, de sus libros, de sus investigaciones. Siempre quiere encontrar un giro interesante que sorprenda cuando está haciendo la lectura, la investigación. Él hizo el libro de La riqueza de Abelardo L. Rodríguez, que fue una de las bases del documental que sacaron en History Channel, ¿no? Y lo entrevistan a él y sale ahí en el programa. Okay. Para terminar, con los profesores, es el doctor Antonio Padilla Corona, que era maestro cuando yo me daba clases, y pues él me enseñó lo que es la empatía por la historia de Tijuana, porque la verdad, todos los profesores que yo tuve, ninguno tenía un vínculo con Tijuana. Okay. Todos eran, porque te lo acabo de decir, ¿no? Teoría, historia, pero historia nacional. José Alfredo hacía una historia muy interesante regional, pero muy desde la perspectiva nacional, hablando de personajes nacionales y de sucesos nacionales en México, ¿no? Pero Antonio Padilla nació aquí, sus papás, su familia llegó desde finales de los 20, creo que el 29, tiene ese feeling de buscar del tijuanense, algo, ¿no? De querer buscar algo de las raíces, porque le platicó su papá de muchas cosas, algo muy parecido que lo que me pasó a mí, y pues es esa empatía que apareció de ese lado, ¿no? ¿Y qué más? Pues lo que más me gustó de todo tiempo que estuve en la UABC fue el trabajo de campo que hice cuando estaba en el servicio social. Me tocó trabajar para un documental que estaba haciendo el doctor Marco Antonio Samaniego López, sobre su libro que él coordinaba, que era La breve historia de Baja California. Entonces viajamos a Mexicali, a Ensenada, a Real del Castillo, aquí mismo en Tijuana, en Tecate, y anduvimos por todos lados moviéndonos en carros, y qué mejor que viajar con esas personas que tienen una trayectoria desde algunos de ellos desde finales de los 70s, okay. Otros desde los 80s, otros ya noventeros, un poquito más jóvenes, pero que tienen el conocimiento, pues, y te hablan de todo lo que pasó en el siglo XIX, de lo que pasaba en el inicio de Baja California, cómo inició. Entonces, eso fue una experiencia que me enriqueció muchísimo. Yo creo que más que las mismas clases, porque las clases hablaban de historia general, que de Europa, que de Estados Unidos, cosas que sí me sirvieron mucho, pero yo quería enfocarme en la región. Lo local. En lo local. Y sigo en lo mismo, ¿no? Sigo en ese trabajo. Ahora, Fernando, una vez que ya terminas tu licenciatura, ¿ya tenías algún plan o tenías por medio de, no sé, algún servicio social, algunas prácticas profesionales? ¿Tenías algún plan ya saliendo, algún trabajo? ¿O cuál fue? ¿O qué decisión tomaste? ¿Para dónde le diste? ¿Qué dirección tomaste? Bueno, primero, lo mencioné hace rato, empecé a trabajar cuando ya estaba en el últimos 2 semestres de la carrera, y haciendo investigación para estudiantes de doctorado del COLEF, okay. Y de la UABC. Ya se había abierto el posgrado en historia de la UABC. Entonces trabajaba a veces para dos estudiantes, ayudándoles con cuestiones de investigación,
Me iba a los archivos, me mandaban ellos, y que aquí, que a Mexicali, o tampoco hacía tanto movimiento en aquel entonces, ¿no? Pero sí iba para Mexicali. Y empecé a juntar mucha documentación, y dije, ¿qué hago con esto? O sea, sí me pagaban y todo, y lo disfrutaba y lo gastaba, estaba joven. Pero ¿qué hago con esto? Y un día estaba en la casa, acostado, a veces cuando estás procrastinando, sin hacer nada, ¿no? A veces te llegan las mejores ideas. Y yo creo que fue una idea que cambió mi vida porque decidí. Nada más dije, bueno, puede ser, ¿y qué tal si hago con toda esta información un recorrido histórico por el centro de la ciudad? Okay. Como turístico, cultural, histórico. Y lo primero que se me ocurrió, eso fue en el 2009. Se me ocurrió invitar a todos mis compañeros de la carrera y llevarlos caminando por un lado de la ciudad que no era el más común verlo desde la perspectiva de la historia. Casi siempre se iban hacia la Revolución. Claro. ¿No? Y dije, voy a empezar del Parque Teniente Guerrero, voy a caminar y les voy a enseñar todo lo que es la historia de este lado del centro de la ciudad, hacia los panteones. Pero les iba hablando de las casas, de las personas que habían vivido ahí, quiénes habían sido, qué importancia habían tenido en la ciudad. Y esa fue una decisión muy importante, porque posteriormente, al siguiente año, hice otro recorrido, y en el 2011 hice un recorrido conmemorando los 100 años de la invasión. Algunos le dicen de filibusteros, otros le dicen revolucionarios, porque detrás de ellos estaban los Flores Magón, pero eran unos Flores Magón que ya tenían otras ideas, y ya no eran los mismos liberales del Partido Liberal de 1904, ¿no? Entonces hice un recorrido histórico con este tema de 1911, cuando llegan a Tijuana y hay una batalla, mueren ciertos tijuanenses. El teniente Guerrero no lo matan, pero lo hieren y lo cruzan a Estados Unidos y ya lo curan, y por eso el Parque Teniente Guerrero se llama así, ¿no? Y mueren otros, ¿no? El encargado de la aduana, el encargado del correo, y Pastor Ramos y otros personajes, ¿no? Entonces, lo que hicimos ese recorrido fue ir a visitar los lugares donde se dieron las batallas y platicar en vivo lo que había pasado, quiénes habían muerto, y terminamos en una casa que estaba en la calle, era la 10, una casa blanca de 2 pisos que tumbaron hace poco en el terreno de la esquina, en la esquina. Esa casa era de Pastor Ramos, precisamente, agente aduanal, y a él lo matan en ese conflicto. Ahí terminamos y nos dejaron entrar los propietarios a la casa y andar viendo lo que era, pues era un cochinero, la verdad, porque pues estaba muy abandonada. Pero es interesante, desde aquel entonces ya tenía ese interés por meterme a las propiedades y andar grabando lo que sucedía. Hace poco hice una visita a la casa de Johnny Alessio, que fue gerente y dueño del hipódromo por muchos años, allá en Tecate, y estuvo increíble. Yo creo que es el viaje ciencia ficción histórica más chingón que he hecho en toda mi vida, O sea, qué cosa de casa, No, muy chingón. Y el ambiente así bien denso. El recorrido de 2011. Seguía haciendo recorridos. Por esos recorridos me conoció el primer empresario que me iba a contratar. El que fue diputado de aquí de Baja California, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho. Okay. Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, de 2 familias antiguas de Tijuana, y él me contrató para que hiciera investigación de su abuelo, que era el profesor Marco Antonio Bolaños Cacho, y su bisabuela, la mamá de su abuelo, la profesora Marina García de Bolaños Cacho. Ellos fueron los propietarios del Abraham Castellanos desde sus inicios. Ellos hicieron la Abraham Castellanos aquí en la calle Quinta, y Mutualismo. Y la maestra Marina fue profesora en diferentes escuelas desde principios del siglo XX, 1905, 1903. Entonces es de las profesoras que iniciaron todo, ¿no? Ella se casa con Isaac Bolaños Cacho, que fue un revolucionario, entre porfirista, revolucionario en Oaxaca, hermano menor del gobernador de Oaxaca, Miguel Bolaños Cacho, que fue gobernador durante el final de Porfirio Díaz, y todavía lo dejaron quedarse en el periodo de Madero, porque al parecer tenía un buen vínculo con los revolucionarios. Entonces, en algún momento, cuando Huerta es derrocado,
porque se pasan con Huerta. Y entonces gana Venustiano Carranza y se va sobre los que apoyaron a Huerta. Entonces estos personajes se vienen para Baja California, ¿no? Y sigue la historia de esta familia aquí, ¿no? Se convierte él en secretario particular del gobernador Esteban Cantú, y eso es parte de la historia que no se sabe de esta familia, y está bien interesante. Ahí le siguen. El hermano Miguel Bolaños Cacho se convierte también en el abogado, en uno de los abogados del hipódromo Agua Caliente, y ahí siguen. Pues me contrataron para eso, ¿no? Y fue la primera vez que tuve ese vínculo laboral con un empresario. Uh-huh. Lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? De ahí hubo otras personas que me fueron contratando a lo largo de los años. ¿Cómo llegaban a ti ese tipo de clientes? Suerte. Ajá. Así como el día que me levanté, estaba en la cama y dije, voy a hacer un recorrido histórico. Okay. Estaba en el archivo histórico, ajá, revisando de Tijuana, aquí en el antiguo Palacio Municipal, revisando unos documentos, y no sé si él llega y empieza a preguntarle al coordinador del archivo, que en aquel entonces era Gabriel Rivera, que duró muchos años, y le dijo, mira, yo creo que él te puede ayudar. Aquí se la lleva todo el día. Sí, aquí se la lleva todo el día. Y sí, y le ayudé, y le gustó mucho el trabajo que le hice. Hicimos un texto para que él lo pudiera utilizar como se le diera su gana. Ahora mencionaste, perdón que te interrumpa, uh-huh, Fernando, antes de que te me sigas, mencionaste que tus maestros que te dieron muy buenas bases, diferentes, uh-huh, sistemas, métodos. Uh-huh. Cuando tú empiezas a investigar, ¿dónde empiezas a investigar aquí? Porque me imagino que no hay mucha información, o la poca información, ¿de dónde la consigues tú? El primer lugar que uno visita como es estudiante de la UABC es el archivo histórico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Okay. Ese se sacaron copias. La maestra Aide Grijalva hizo un proyecto para traerse muchísimos documentos de la AGN, del Archivo General de la Nación, obviamente con el permiso de las instituciones, uh-huh, y los dejaron acá en la UABC. Entonces nosotros como estudiantes tuvimos esa oportunidad de revisar esos documentos sin tener que ir a Ciudad de México. Uh-huh. No fueron todos, porque es un mar de documentación que tienen allá, que todavía algunas ni se clasifican. Pero tuvimos esa oportunidad. Ese fue el primer archivo. Luego el archivo histórico, donde tienen básicamente lo que es la colección del Heraldo, el Heraldo de Tijuana, de Baja, uh-huh, California, y revisarlo día con día. Estamos hablando de la época en la que todavía no estaban digitalizados los sí, periódicos. Yo recuerdo ver en la Hemeroteca Benito Juárez, ahí había todo un archivo. Sí, ahí tienen otra cantidad del Heraldo, y tienen algunos otros periódicos ahí, pero muy dispersos. Son muy, uh-huh, poquitos días de otros periódicos de los años 30, por ejemplo. Uh-huh. Sí, y ya posteriormente, pues el Mexicano, no, creo que el Mexicano ni lo tienen. ABC se quemó se empapó, tuvo un accidente en las lluvias del 89 o del 93, 94, 92, creo, ¿no? Esas lluvias, uh-huh, se empapó todo el almacén y parece que echaron a perder los periódicos y ya no los quisieron rescatar. Entonces, quién sabe dónde quedó todo eso. Ese desapareció. Y por ahí va la cosa, ¿no? O sea, uh-huh, así empecé. Esos fueron mis inicios, trabajando con estudiantes de doctorado, después con un empresario. Este mismo empresario me dijo, oye, hiciste tan buen trabajo, ¿por qué no das clases en mi escuela? Okay. En secundaria, tiene primaria, secundaria y preparatoria. Pero yo dije, bueno, está bien, pero en secundaria y en prepa. Y daba clase de historia, de geografía, de taller de lectura y redacción. Esas son las 3 materias que me tocaron a mí. ¿Cómo es que decides irte a los de secundaria y no a los de primaria? ¿Por qué? Bueno, en parte yo creo que él tomó la decisión. Porque es diferente, es muy distinto. Uh-huh. ¿Cómo se dice? La pedagogía es muy distinta. Sí. Nosotros no nos preparan en la universidad para hacer la pedagogía, sí, de la primaria es otra. El profesor de la normal superior es otra, es otro nivel de la forma como saben dar ellos las clases. Los preparan para eso, pues. Exacto. Y nosotros salimos como unos rebeldes, que sí, queremos nada más transmitir conocimiento. Sí, yo creo que nadie de profesionista sale con la mira de ser maestro, ¿no? A lo mejor, al menos que estudies docencia, ¿no? Completamente, te vayas a la normal o estudies eso.
Y es una paradoja, aquí en Tijuana. Porque sales y cuáles institutos y en dónde te van a dar trabajo de otra cosa, ¿no? Exacto. Yo creo que por ese lado, por eso yo me fui por el lado privado. Okay. De investigación. Siempre yo buscaba o me buscaban gente desde el lado privado. Y vi que me estaba saliendo la jugada y decidí hacerlo de esa manera. ¿Sí? Ahora, en ese punto me imagino que tendrías que unos 22, 23 años más o menos. Sí. ¿Qué es lo que más te llamaba la atención, además de tus recorridos que están bien interesantes? Porque la gente, o la mayoría de la gente, conocemos la revolución y toda su historia, ¿no? Uh-huh. Tú te vas por el otro lado. Uh-huh. ¿Qué otra parte o qué otro punto de interés te llama la atención de Tijuana, de la historia de Tijuana? Sobre todo me gusta mucho, lo comentaba hace rato, la historia de los migrantes, de diferentes grupos migrantes, ¿no? Esa es como que la base. Yo he trabajado mucho lo que son los italianos en Tijuana, pero a profundidad sé que hubo una comunidad, porque hice una base de datos de los migrantes de los años desde el 15 hasta más o menos 45, por ahí, más 46, 47, ¿no? Y por la cantidad de población que había, estamos hablando que hubo en ese periodo, cerca de una comunidad de 500 italianos, de los cuales si a uno le pregunta, diferentes apellidos, son diferentes apellidos, nada más que algunos se quedaban 2, 3 años, otros se quedaban 5 años, otros se quedaban 10 años, otros nada más se quedaban unos cuantos meses y se iban. Si tú le preguntas a las familias antiguas de Tijuana, ¿cuántos apellidos reconocen de italianos? Andan por lo regular se quedan en 13 o 14, 15 apellidos, ¿no? Que reconocen porque sus hijos iban con los hijos de las otras familias, entonces se conocen las familias por el paso de los años. Pero Tijuana tuvo esa suerte en parte de que Estados Unidos, somos frontera con Estados Unidos, y Estados Unidos en los 20s decide implementar una serie de políticas migratorias que iban a bloquear la entrada de muchísimos migrantes del sur de Europa, del este de Europa, eslavos, y más hacia el este, rusos, judíos rusos, etcétera, etcétera, orientales, etcétera, ¿no? Y pues por eso llegan aquí y están esperando, algunos se cruzan ilegalmente, otros se quedan esperando que la cuota que los permite entrar, que les permite pasar a Estados Unidos legalmente, llegue el pase, ¿no? El cruce. Y otros simplemente ven el negocio y dicen, no, aquí está lleno de turistas, aquí hay dólares, aquí todos hablan inglés, yo hablo inglés, hasta hablo otros idiomas. Muchos de ellos, o sea, se establecieron aquí, armenios, ¿no? Hablaban italiano, francés, turco, armenio, inglés. Es el europeo, claro. es diferente. Y entonces vienen con ese bagaje distinto, con culturas distintas, con aprendizajes y muchos de ellos no venían como muchas veces se menciona que pues eran arribistas o eran mafiosos. No. Totalmente lo opuesto a lo que yo me he encontrado en los archivos, en los documentos de cada uno de ellos, de sus historias que no se han contado, ¿no? Eran personas que tenían años, 20, 25, algunos hasta 30 años de experiencia en lo que hacían, ya sea en los restaurantes, gastronomía, ya sea en la producción de vino, ya sea en la producción de sake, japoneses que hacían sake en Los Ángeles, que después vino y pues se dedicó a otra cosa, ¿no? Pero eso se dedicaba en un principio. Arquitectos, gente de la construcción, que también sus familias tenían largas trayectorias. Fíjate, de hecho ahorita mi papá acaba de cumplir 91 años. Y mi papá llegó aquí, creo, si no es mis matemáticas, como en el 40, 45. Y él empezó a trabajar con un arquitecto italiano. Ah, ok. Entonces, ¿cómo se llamaba? No recuerdo el nombre, voy a tener que ir a visitarlo y después te paso el dato. Pero ahorita que los empezaste a mencionar, sí es cierto, todos tenemos referencia de Tijuana, de que nada más venían y cruzaban, ¿no? Sí. Pero la historia dice otras cosas. Dice otras cosas, los documentos dicen otras cosas y todavía no se han reflejado en los libros. Okay. Esa es la cosa.
O sea, todavía quedan los libros que hablan sobre los mobsters, sobre estas personas que lo único que venían era a cruzar alcohol hacia Estados Unidos. Y sí, muchos de ellos lo hacían. Lo hacían. Aquí era legal venir y producir tequila. Aquí producían tequila. Aparte de que lo importaban, también lo traían desde Jalisco, ¿no? Sí. Pero también había empresarios que se dedicaban a eso, que producían brandy, producían whisky, producían cerveza, obviamente. La cerveza la hacían aquí. Claro. Entonces, de hecho, nadie hace referencia, pero había hace mucho tiempo una cervecería alemana aquí en la calle Quinta, ¿no? Calle Quinta y Sexta. Lo que pasa es que se llama la cervecería Mexicali, la que estaba aquí en donde está el IMSS, el seguro, en la calle Sexta. Sexta. Sí, en donde está el seguro, ahí estaba la cervecería Mexicali de Miguel González Quirós, un empresario mexicano de Sonora, de Guaymas, que viene y se hace de un gran capital de dinero con el paso de los tiempos. Él llega desde 1909, algo por 1908, por ahí. Entonces hace mucho dinero y también hace dinero comprando lo que estaba almacenado en Estados Unidos y que los empresarios se querían deshacer de ellos. De los tipo lotes ahorita, las vacas. Lotes de todos los whiskies, de todas las botellas que tenían, se querían deshacer de ellas porque ya no les iban a permitir venderlo, y de modo que lo consumieran todo dentro de sus casas. Era demasiado. Entonces se lo vendían a muchos empresarios de acá, de Tijuana, de Mexicali, de este lado, o de Canadá, ¿no? Para deshacerse de eso. Pero, como te digo, pues era una política totalmente, la de la prohibición, la ley Volstead, era una política racista, era una política que veía a los migrantes como el origen del vicio, de la maldad en Estados Unidos, como en la actualidad pasó hace un poco tiempo con los mexicanos, y como se ha visto desde hace mucho tiempo con los afroamericanos también, aunque ha cambiado un poco la situación, ¿no? Con el paso de los años. Pero es esa parte de esa cultura de Estados Unidos. En aquel entonces inició eso, ¿sí? Y entonces estas personas que se dedicaban a producir o a vender algo que era legítimo, era legal. O sea, la bebida ha sido parte de la humanidad desde los inicios. Sí. Desde siempre. No, eso no es algo malo. Malo a lo mejor es cometer delincuencia ya que estás... ya que consumiste. Pedo, ¿no? Y esas personas llegaron aquí. Miguel González contrató a químicos, a ingenieros alemanes, ¿sí? Y se los trajo para que le ayudaran porque él no sabía hacerlo. A lo mejor de ahí viene lo que tú dijiste. Sí, creo que sí. Y otros personajes también hacían lo mismo. O sea, el de la cervecería Azteca, que estaba también en la Sexta, a la vuelta, donde está ahorita el Bujasán, el observatorio cinematográfico, ¿no? Actual. Ahí había una cervecería también, que realmente la cerveza la producían en Mexicali, pero ahí tenían un almacén ellos y creo que la traían las botellas. Sí, ahí estaba. Pero era un edificio grande, bonito, desapareció, yo no sé qué habrá pasado. Pero estaba muy bien, de ladrillo. Lo he visto en algunas fotos. No es muy conocido. Y uno de los propietarios, Herbert Jaffe, él producía vino. Lo vi en mis registros, lo tengo desde finales del siglo XIX. O sea, estamos hablando que por lo menos 25, 30 años de experiencia produciendo vino en el norte de California. Entonces, no estamos hablando de mafiosos. Exacto. Estamos hablando de gente que estaba buscando ¿qué hago si me dediqué a esto toda mi vida? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Claro. Ni modo que me ponga ¿qué es lo que estaban haciendo? Pues a vender uvas. Sí, no, claro, definitivamente, ¿no? Y así pasó, ¿no? Esa es una de las cosas que me gusta. La música también, tú mencionabas lo que es los músicos, el jazz en Tijuana, que marcó época, fue un giro para Tijuana. O sea, Tijuana era jazz. Tijuana era músicos afroamericanos, negros, tocando en diferentes lugares, hasta que empezó a permearse la política racista de Estados Unidos al gobierno de México, porque México necesitaba que Estados Unidos lo reconociera, que reconociera el gobierno revolucionario de Álvaro Obregón, y se reconoce a través de los tratados de Bucareli a finales de 1923. Entonces, esa fue como presión
como, está bien, pero no me aloques a los que eran mis esclavos, a los que estaban trabajando en mis plantaciones, no me los aloques, están viniendo todos a México, a la frontera, y se creen empresarios ahora, se creen libres, tienen negocios, tú los estás dejando, están pagando impuestos en tu país, y aquí en Tijuana llegaron a tener tanto poder. Hubo uno de ellos que se llamaba Sylvester Stewart, que tenía representación en la Cámara de Comercio de Tijuana. Okay. Todavía no era la Cámara oficial, la que se funda en el 26, pero había una previa, él estaba ahí. Él fue empresario de la Plaza de Toros del centro de Tijuana. Okay. Él estuvo detrás de por lo menos 3 bares con música donde tocaban los afroamericanos, el Kansas City sí, es uno Bar, de los más famosos. el Kansas City Bar, el Newport, ahorita en Newport, Kansas City, ahorita no me acuerdo del otro, pero estaban metidos, o sea, había muchos bares donde ellos tenían la oportunidad de ofrecer su espectáculo, su experiencia, cosa que en Estados Unidos no se los permitían. Sí. Uh-huh. Y llegaron aquí porque se les cerraron sus lugares en Nueva Orleans. Porque durante la Primera Guerra Mundial, el secretario de Marina, futuro embajador de Estados Unidos en México, Josephus Daniels, durante la Primera Guerra Mundial, decide que el vicio de Nueva Orleans tenía que ser clausurado. Uh-huh. Entonces cierran todos los lugares de Nueva Orleans donde tocaban los negros, y los negros hacen su migración hacia Chicago, y de ahí se mueven a Los Ángeles, y de Los Ángeles les dicen, hay una tierra prometida en México, y se llama Tijuana. Sí, váyanse todos para allá. En sí, ¿saben qué? Están haciendo una colonia agrícola que se llama Little Liberia, desde 1919, donde van a permitir que únicamente afroamericanos cultiven, se dediquen a la minería y tienen concesión para extraer posiblemente petróleo ahí, porque siempre se ha dicho que en Baja California hay petróleo, sí, ¿no? Entonces, no nada más ellos, otros empresarios vinieron aquí hicieron empresas y buscaron petróleo. Al parecer sí se encontró, pero no en grandes cantidades. Y tú hablas con los antiguos tijuaneses y dices, es que ahí está, ahí debe de haber petróleo. Tú dale. Entonces son esos aspectos de la historia que me interesan, ¿no? La música, los espectáculos. Tijuana era espectáculos en general. Sí. La ópera, Tijuana era no nada más jazz, era ópera. En los bares había ópera. César Cardini, que fue el que inició el restaurante Caesars en Tijuana, ya tenía otros lugares desde antes del Caesars. El restaurante lo abre entre el Callejón del Travieso y calle Constitución, en la calle Segunda, le pone Caesars Place, pero eso hasta 1926. Él llega desde el 20 y tuvo varios lugares, ¿no? Okay. Y él llevaba desde el principio, desde 1920, traía a un cantante de ópera, Orsini, híjole, pero ese señor había salido de la Scala de Milán, ahí fue su debut como cantante de ópera. Okay. Viaja a Nueva York, canta en Nueva York, canta en Chicago, sigue su camino a San Francisco, y muchos de los italianos que estaban en Tijuana eran de San Francisco, entonces tenían sus redes allá, sus conexiones, y de alguna manera César Cardini con sus compañeros de empresarios que se vinieron para acá, entre ellos los Cardinale, que tenían la cervecería Tijuana, que iniciaron la primera cervecería de Baja California durante la época de la depresión. Ellos trajeron a este señor, que ya había tenido una trayectoria muy larga y había salido de la Catedral de la Ópera en Italia, ¿no? Uh-huh. Entonces esa era parte del espectáculo. Te puedes imaginar los sonidos, la ópera con el jazz, sí, en diferentes momentos, ¿sí? Y no nada más eso, había mexicanos que tocaban otro tipo de sonidos. En sí el jazz, según Jelly Roll Morton, que es considerado el padre fundador, sí, del jazz, que tocó aquí en Tijuana, que compuso dos de sus canciones aquí en Tijuana, dice que el jazz fue influenciado en Tijuana por la música mexicana que se tocaba aquí. Los mariachis, los sonidos mexicanos, pues, uh-huh, que influyeron a los sonidos
de sincopáticos, sincopación, esa onda, ¿no? del jazz. Ok. Sí. Ahora, ahorita que mencionaste el Hotel Caesars o ya el restaurante Caesars, platícanos un poquito porque sé que andas trabajando en una investigación. Claro. Platícanos un poquito. Yo quería empezar con otro tema, pero vamos terminando ese tema y luego te pregunto sobre el otro. Pues fíjate que Armando Baquián, que es el propietario del Hotel Caesars junto con su familia, lo conocí cuando yo trabajaba en el Museo de Historia de Tijuana, que eso todavía no lo habíamos hablado. Yo ingresé en el Museo de Historia de Tijuana en el 2014, principios del 14, por ahí. Te voy a robar un poquito de la chévere. Sí. Y... Ay, muy buena, ¿eh? Tú pediste... Es que me encanta, lo que es la peanut butter stout, era una de mis favoritas. Y estamos tomando de Muñeca Prieta, una cerveza local de aquí de Tijuana. Búsquenla si no la han probado, Muñeca Prieta Brewing Corp. Entonces... Y hablando de que aquí se hacía cerveza desde los 20, ¿eh? Sí. Ahorita los morros, ya no tan morros. Sí. No, hay muy buena cerveza. El ambiente de la cerveza es la mejor, sí, claro. Y con la influencia de San Diego, pues obviamente, ¿no? La mejor cerveza artesanal definitivamente de Estados Unidos. Sí, la verdad que sí. Entonces, entré al Museo de Historia de Tijuana, que pertenece al Instituto Municipal de Arte y Cultura, o sea, el municipio. Trabajé ahí cuando acababa de llegar la exposición de Tutankamón. Entonces regresé después de estar trabajando yo en cuestiones, ya me había alejado de todo la historia universal, que es con lo que yo empecé de niño, ¿no? Okay. De jovencito, en la prepa. Y ya me estaba dedicando nada más a historia local, y de repente llegan y me contratan para el Museo de Historia de Tijuana para dirigir una exposición que habla sobre Egipto. Okay. Y el rey Tutankamón, el faraón Tutankamón, ¿no? Entonces tuve que otra vez retomar, investigar de nuevo, meterme de nuevo, que el significado de la momificación, que los mitos egipcios, que los símbolos egipcios, para poder transmitírselo eso al público. Porque yo no era egiptólogo. Claro. Y no me especialicé en eso tampoco, ¿no? Entonces, pero un historiador es un historiador y puede aprender, obviamente. Entonces, estando ahí, hice varios proyectos aparte. No los podía hacer dentro del museo porque estaba ocupado por la exposición de Tutankamón, pero hice un documental, un cortometraje, más bien, sobre historia de la gastronomía de Tijuana. Ok. Sí, porque a mí me interesaba mucho. Porque estaba el boom de la gastronomía en Tijuana. ¿Se puede ver o dónde lo podemos ubicar ese? Porque no lo conocía. Ese se subió hace tiempo, pero la verdad yo le perdí la pista. Se subió al internet, lo presentamos en el Teatro Cuauhtémoc, okay, que es donde hay una iglesia ahorita cristiana. Yo lo quise hacer ahí porque los que me ayudaron más en hacer el documental fue el sindicato de trabajadores de cantinas, restaurantes y hoteles. Tuviste el boom y dijiste, ¿sabes qué? Hay que hacer algo sobre eso. Y me fui y empecé a entrevistar a los empresarios antiguos de la gastronomía de Tijuana, al señor Adrián Pedrín, al señor Tana Plasencia, a los dueños de la Chapultepec, y así me fui con diferentes personajes. Entre ellos me llevaron los del sindicato, porque fue lo mismo, lo mismo de cuando estaba acostado en mi cama, cuando dije, voy a hacer un recorrido. Estaba en el museo, en la oficina, y dije, voy a hacer un documental sobre gastronomía. Voy a ir al sindicato porque ellos se dedican a trabajar en los restaurantes y tienen los trabajadores más antiguos de aquellos restaurantes que fueron famosos. Sí. Que todavía había gente de los que había trabajado desde finales de los 40, 46, 47, 48. Me tocó conocer gente que me los trajeron para hablar con ellos, ¿no? Y ellos recordaban también a personas más antiguas. Entonces me hablaban mucho de historia de Tijuana. Y uno de ellos, la secretaria general Rebeca Muñoz Villar, en aquel entonces la secretaria general, mujer, súper orgullosos de la relación que tenemos con ella porque me ayudó muchísimo, le llamó a un amigo de ella que se llama Armando Rosas, el Tapón, alias el Tapón. Y aquí en Tijuana todos tenían apodos antes. No, todo el mundo, todos, pues. Él, Armando Rosas, trajo a su papá, que había trabajado en el Caesars, como cantinero,
desde 59, 60, 61, 62, 63, por esos años, ¿no? Y había estado en muchos otros lugares y me iba a platicar la historia de su vida. Pero el tapón me dijo, bueno, está bien, ya entrevistaste a mi papá, ahora te voy a llevar con un amigo mío, que es el propietario del Hotel Caesars. Entonces, por haberme levantado de la oficina y decir, voy a hacer esto, llegué al sindicato y ellos me dijeron, ok, bueno, ahora te vamos a llevar con el dueño del Hotel Caesars. Y lo fui a entrevistar para el documental. Uh-huh. Y lo estaba entrevistando y me dijo, oye, espérame un poquito. ¿Sabes qué? Aguárdame. No me metas todavía al documental. Quiero documentarme bien porque no quiero verme como todos los que han hablado y a lo mejor no estoy diciendo lo que fue. Uh-huh. Quiero documentarme bien. Y digo, bueno, está bien. Luego hablamos entonces. Calmaste la investigación. Calmé de ahí con él, nada más. Me seguía entrevistando a los demás. Fui con Javier Plasencia allá en San Diego, en el restaurante que tenía, que cerró hace algunos años. ¿Cómo se llamaba? El Bracero. Uh-huh. El Bracero en Little Italy. Sí. Ahí lo entrevisté a Javier y a gente del Hotel Rosarito, muchos chefs de diferentes épocas, 80s, 70s, y así en general, ¿no? Pero resulta que ya cuando se iba a acabar la exposición de Tutankamón, me llama Armando y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues fíjate, ya se fue la exposición de Tutankamón, ¿no? Y yo tenía unas bronquillas ahí con la gente del IMAC, porque quise hacer una exposición sobre historia de los chinos en Tijuana. Okay. Y contacté a gente bueno, tonterías. La iba a llevar a China ya. Y ni modo. Bueno, me fui con Armando Abaquián. Él me contrata y empecé a trabajar con él en el Hotel Caesars, haciendo la investigación de la historia de César Cardini, del Hotel Caesars, de todos los empresarios que han estado vinculados con ese edificio, y tomamos ese edificio como el eje para contar la historia de Tijuana, porque nos dimos cuenta que la mayoría de ellos, pues ellos están conectados, es parte de la comunidad. Entonces estás hablando de la historia de la comunidad cuando hablas de los que estaban vinculados con el edificio. No nada más era el restaurante y el hotel. Había diferentes negocios, o sea, desde los 30s. Había un gift shop de la familia de Manuel Contreras, que antes había sido de los Honold. Había un salón de eventos que después se convirtió también en una tienda de curiosidades de importaciones europeas, orientales, de diferentes partes del mundo, genial, que tenía el señor Nathan Milner, y de todos sus lugares, bien chistoso cuando vi la publicidad de sus negocios. En Waikiki, en Wilshire, en Beverly Hills, allá en Los Ángeles, Wilshire, en Coronado, en Tijuana. O sea, esos eran los lugares en donde tenía sus negocios. Los spots que eran spots, turísticos. Para él era importante. O sea, él como empresario, con la mentalidad que tienen los empresarios que viajan alrededor del mundo, dijo, aquí, ese lugar que nadie está volteando a ver, pero hay un casino ahí bien importante que mucha gente está visitando, ahí quiero vender mis productos. Okay. Y traía importaciones de lo más fregón de todas partes del mundo. En sí lo secuestraron en un viaje que hizo a principios de los 20s en China, por andar moviéndose pues por todo tipo de lugares, ¿no? Como comerciante, ¿no? Como comerciante, exacto, uh-huh. Haciendo compras. Yo creo que se dieron cuenta que tenía mucho dinero y lo secuestran, sale en el periódico, ¿no? Entonces tuvo también, no nada más en el Casino Agua Caliente, sus curiosidades, sus importaciones más bien, para no demeritarlas, sus importaciones, las tuvo ahí en el casino y las tuvo en el Caesars. Las tuvo también en el Foreign Club y uh-huh. Las tuvo en el High Alay ya al final de su estancia aquí en Tijuana, ¿no? Pero formó parte de la historia del Caesars. Y así muchas otras personas, empresarios que tuvieron locales Aeroméxico con los Araiza, ahorita el Carl Jr. con los Luterot, uh-huh. Los Plasencia con el restaurante Caesars, y muchísimas otras personas que estuvieron metidas en ese edificio, ¿no? Y que te pueden contar la historia de la comunidad por lo que ellos... Y las diferentes décadas, ¿no? Décadas, exactamente. El edificio fue cambiando con el paso de los tiempos.
Empezó como un edificio cuando César Cardini lo construyó, el de la Quinta, porque se mueve de su restaurante de la Segunda a la Quinta y se lleva a su restaurante y lo pone ahí. Mucha gente dice que ahí no estuvo César. No, no es cierto. Él lo hizo y él tiene el contrato con el dueño del terreno, que era Silvio Blanco. Él tenía un hotel nada más de 18 cuartos en un segundo piso. Eran los hotel boutiques de antes. De antes, exacto. 18 cuartos en segundo piso y todo el primer piso era para un restaurante con pista de baile, porque tenía que haber pista de baile, un salón que al principio era patio italiano sin techo y luego se hizo un salón donde cabían 300 personas, creo, no me acuerdo cuántas personas, 300 o 3,000. No, sí, yo creo que eran 300. Sí. 300, 3,000 demasiados. Con el paso del tiempo lo adquiere el señor Quissac Avaquian, abuelo de Armando Avaquian, en 1945, en septiembre de 1945, se acaba de terminar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y empieza a visualizar qué es lo que va a pasar con el edificio. Era un edificio que para ellos estaba como semi-abandonado, ya después de la guerra, y dijeron, bueno, pues empiezo a construir, y empezaron a construir los primeros 2 pisos por la calle Quinta, que son, pues toda la calle Quinta casi hasta la mitad de la cuadra. Eso en el 46. Luego le agregan el tercer piso a la calle Quinta a principios de los 50. Sí, a principios de los 50. Luego en el 57 lo rodean todo. Y lo más interesante de todo es que nunca tumbaron el edificio antiguo. Y todavía está ahí adentro. O sea, ni siquiera tumbaron la fachada. No hicieron nada, lo dejaron ahí, lo rodearon. Y el edificio que construyó César Cardini de madera, parte material, ahí está todavía. Y uno lo nota cuando caminas en el segundo piso. Puedes sentir cómo se escucha hueco cuando es madera. Y de repente llegas a un momento que se siente como una subidita así. Y un desnivel. Ahí está duro. Entonces ese es el cemento que puso Quissac Avaquian. ¿Sí? Pero 2 migrantes que llegan a Tijuana en los años 20. Quissac Avaquian llegó en el 26, febrero del 26 a Tijuana, y llegó desde el 24 a México, ¿sí? Allá conoce a su esposa, la señora María González de Avaquian, y se vienen a Tijuana en el 26, llegan en febrero. Y César, italiano, ellos armenios, César italiano, construyen un mismo edificio que se convierte como en una fusión entre las dos construcciones distintas, y es un reflejo de lo que era Tijuana. Una ciudad de migrantes, una ciudad de gente que venía de otras partes del mundo y que quería hacer negocio y que dejó una marca, una huella increíble, al grado de que estas personas que tenían el expertise de sus trayectorias, como lo comenté hace rato, se la transmiten a sus trabajadores, que muchos de ellos eran mexicanos, que después se convirtieron en propietarios de restaurantes, en propietarios de lugares, y que aprendieron de ahí. En una ocasión, el señor Tana Plasencia, papá de los Plasencia actuales, nos dijo, oye, ¿y por qué se fue César? Tío, ¿por qué? Porque su papá y su tío habían trabajado con César. En el 35, cuando ellos llegaron, les tocó el último año de César Cardini en Tijuana, pero César Cardini traía turismo de montones, porque él, por su capacidad y su don de gentes, traía gente de Coronado, traía gente de Los Ángeles, de muchas partes, ¿no? Y lo reconocían a él como un personajazo. Entonces su tío y su papá llegaron a trabajar de muy chiquitos con él, y de repente se va. ¿Por qué se fue? Se fue porque ya venía la Segunda Guerra Mundial, porque los marinos de la naval se fueron a hacer trabajos en el mar adentro, y ya no había negocio para todos esos marinos que llegaban a Tijuana y que compraban y que comían. Muchos de ellos eran de altos cargos y gastaban mucho dinero, entonces ya no estaban ellos. Estaba la depresión económica también, entonces ya no había ni marinos ni turistas, porque no había dinero, más que los que tenían mucho dinero. Claro, los que ya se habían quedado. Ya se había acabado también la prohibición en el 33, y ya habían también terminado con la jugada en el 35, en enero del 35, Lázaro Cárdenas. ¿Qué quedaba? Entonces César se estaba aferrando, él lo dice en una de sus notas en el 34, dice, yo quiero convertir a Tijuana en una villa cultural. Se me hizo tan chingón cuando escuché eso, porque es verdad, trajo cantantes de ópera de Ciudad de México, se los trajo para acá, los que estaban yo fui a Ciudad de México, al Archivo Histórico de México, de la ciudad,
y vi los cartelones de los 20s de ópera, del Teatro Iris y de lo que iba a convertirse en Bellas Artes. Y ahí estaban. Eran los mismos que estaban cantando en el Caesars, que se habían traído también para el patio andaluz en el casino Caliente, y que hemos descubierto que César lo manejó por un tiempo dentro del restaurante. Entonces, por eso eran los mismos músicos. Okay. Los tenía pues ya los tenía ya. Los tenía ya y se los traía para acá. Sí, entonces, y no nada más eso, se traía pintores. El pintor Matías Santoyo, que era un muralista de época, se lo trajo para acá y vivió en el Caesars. Ahí estuvo. Hizo obra para el Hotel Rosarito. Y yo me imagino que hizo obra para el Caesars, pero no se tiene mantuvo, registro. Ajá. No hay registro. Pero ahí vivió, está el registro de que está viviendo dentro del hotel. Y otros personajes muy interesantes, músicos sobre todo. El lugar en donde empieza César Cardini, el Cardinal Café, tenía jazz de afroamericanos, pero él trajo la ópera. Okay. Entonces era Tijuana, el mismo lugar. Ajá, Eso es Tijuana. Músicos de diferentes backgrounds, espectáculos de diferentes backgrounds, entretenimiento, turismo, gastronomía, restaurantes, servicio. Eso es Tijuana. Hasta que empezaron a traer industria. Bueno, ya había como algunas personas que querían hacer industria. Los Nelson, en Mexicali, que pues ellos empezaron aquí en Tijuana, pues se fueron a Mexicali a generar las maquiladoras allá. Y así poco a poco ha ido cambiando la ciudad, pero esos personajes que están quedando en el olvido. Cuando yo empecé la investigación de César Cardini del Hotel Caesars, no sabía nada sobre César Cardini. Nada. Okay. Nada, absolutamente nada. Y menos aquí en Tijuana, o sea, y aquí estuvo. Y la ensalada es el ícono de Baja California, casi junto con el vino. O sea, el vino, la langosta y la ensalada César. Sí. Y todavía hay tantas leyendas y tantas dudas. Nosotros ya la verdad, yo siento y estoy seguro que lo aclaramos por investigación histórica, con documentos, con representaciones hemerográficas de cómo estuvo la situación, cuál fue el origen real de la ensalada. Si se quieren seguir con las historias y las leyendas y todo, está bien, pero pues yo voy a contar en el documental de Todos venían al Caesars, Everybody Came to Caesars, con Isaac Artenstein, que nosotros vamos a ser yo coproductor, Armando productor, y yo encargado de la investigación histórica. Ahí se va a contar. Entonces, ¿Tienen fecha o cómo van en ese proyecto? Es que ese proyecto también se detuvo por la pandemia, porque necesitamos juntar el apoyo de los amigos, de los conocidos, de los empresarios que se quieran unir a este proyecto, y ya lo hemos hablado con Armando. Nada más que no podíamos reunirnos, no había reuniones. Me imagino. Sí, y pues ellos tampoco son como de esa generación de vamos a reunirnos todos por el Zoom, ¿no? Por el Zoom, sí. Entonces fue algo nuevo para Armando cuando empezamos a hacerlo de Zoom, porque la serie sí se mantuvo. La serie de televisión en la que estábamos haciendo de plataforma, que se llama, actualmente tiene el nombre de Avenida Revolution Avenue, con Marilyn Chambers, que es la directora. Esa serie sí seguimos haciendo el trabajo por vía Zoom, y también estábamos comunicándonos con Isaac Artenstein vía Zoom, pero para juntar a las amistades que van a invertir en este proyecto, que quieren a Tijuana, y que no nada más se habla de César, sino de las familias, de todas las familias de la ciudad, y de cosas icónicas como la ensalada César, o sea, gastronomía de la ciudad, ¿no? Para hacer esas reuniones era muy difícil hacerlas, ¿no? Hace poco. Ahorita estamos retomando, poco a poco vamos retomando, ya hay más confianza, cada vez más confianza, y ojalá que muy pronto ya tengamos ese documental, ese trabajo final, ¿no? Qué chingón. Que va a reflejar
ya varios años de investigación. Sí, no, y mira, yo ahorita estoy tratando de mantener un episodio de 1 hora, y ahorita ya no la quemamos, pero te voy a hacer oficialmente la invitación para un siguiente episodio, a más tardar unas 2-3 semanas, Okay. porque quedan muchos, sobre todo el último edificio que se acaba de quemar, que fue el Hotel San Francis. Uh-huh. Tú hiciste una presentación. Claro, una investigación. Acabas de hacer eso. También traías, hiciste, no sé si hiciste la investigación completa, pero hiciste como un videoclip que me llamó mucho la atención del Hotel La Gloria, que tiene su historia que mucha gente no conocemos. La Margarita. La Margarita. Y sobre todo hablaste un poquito más de lo que era el documental de César, que también se me hace muy interesante porque sí, todos conocemos la ensalada, pero todo eso trae un trasfondo que no mucha gente conoce. Exacto. Sí, entonces, para ir cerrando nuestro episodio, obviamente vamos a tener que tener definitivamente otro. Por eso a mí me interesa mucho, no nada más por el nombre de Tijuana Experience, sino conocer lo que ahorita se está viendo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ha llamado la atención para Fernando estar descubriendo todo esto? Porque a la misma forma de que tú vas recolectando toda la investigación, vas aprendiendo y vas descubriendo y vas presentando. ¿Qué es para ti ser uno de los principales o de las personas que yo conozco, que yo he escuchado, que está haciendo esto? Es para mí, uh-huh, pues es agradecimiento. Es agradecimiento con toda la gente que me apoya y que me respalda para que haga este trabajo. Pues si no me apoyaran, si no creyeran en mí, pues yo no tendría ni qué hacer, ¿no? Entonces, para mí esto es agradecimiento, es pasión, es confianza en mi ciudad y en que va a resurgir de los escombros la historia de esta ciudad, que no va a resurgir, sino que la historia es nueva en Tijuana. Uh-huh. No nada más la historia de la ciudad, sino la creación de la historia. Es reciente. Y hubo ciertos puntos, ciertos momentos que han cambiado muchísimo la forma como la interpretamos nosotros. Por ejemplo, la llegada de las redes sociales, el internet, las páginas que empezaron a subir fotografías de Tijuana. Cierto, ¿eh? Eso cambiaron las conexiones de cómo el cerebro interpreta el pasado de Tijuana para todos. Porque ya de repente si tú le das clic, me gusta esta página, y te empiezan a salir todas las fotografías antiguas y dices, ¿y esto qué era? Y ya te pones a leer lo que la gente está platicando y más o menos le vas agarrando la onda. Esas páginas empezaron con el viejo Tijuana de mis amigos, José Saldaña y la señora Domínguez Mayor, Yanina Domínguez Mayor, uh-huh, con sus fotografías. No, y muy buen sitio, ¿eh? Yo estoy suscrito al sitio y la verdad los videos están impresionantes. Eso empezó, es que son dos cosas diferentes. Ya sé cuál te imaginas. Tú te refieres a Tijuana en el tiempo. Los videos. Ajá. Ese es otro amigo. Okay. Ese es Leonardo Palacios. Okay. Ese es otro amigo que está haciendo un trabajazo, porque lo está convirtiendo en otra forma de comunicar el pasado de Tijuana, muy interesante. Aunque yo me estaba confundiendo, pero sí he visto los dos. Sí, Viejo Tijuana era la página de Facebook, que empezó a subir fotografías en el 2005 o 6, uh-huh, 7, por ahí, en esos 3 años, y que de repente yo estaba estudiando y trabajando como historiador, y decía, oye, ¿estas fotos de dónde están saliendo? ¿Quién las está subiendo? ¿Por qué tienen tantas fotografías? Y resulta que eran personas que luego se iban a convertir en mis amistades. Claro. Sí, y luego aparecieron otras páginas que Tijuana, por las calles de Tijuana. Las redes sociales en ese aspecto sí han ayudado ayudan muchísimo, ¿no? Pero a la vez ayudaron, perjudican también, empiezan, ¿no? a introducir todo, pero también no hay un orden ni un control. Entonces todos creen lo que quieren creer de lo que es el pasado, y hay una desconexión por parte de los historiadores profesionales de esas páginas. Sí, man. No están conectados con esas páginas, entonces es como un correr así, órale, como caballos, como caballos desbocados. Y y si hay gente antigua, no antigua, sino de edad, claro, de 70, 75, hasta 80 años, que
hablan ahí en las páginas y tienen la razón, pero ellos dicen una cosa y luego 1000 personas dicen otra cosa, Claro. que a lo mejor no vivieron eso. Y entonces uno como historiador ve y dice, ay, mira, ahí está, él está diciendo algo bien interesante. Y lo respalda con esta foto, ¿no? Lo respalda. O a lo mejor así. O dice, es que mi papá Sí. estuvo ahí, mi papá trabajó ahí, o mi tío era esto, o aquello, o el señor ese yo lo conocí y sé exactamente lo que hizo. Entonces, no es que sea la verdad absoluta, pero es Claro. lo más cercano a conocer qué pasó, ¿no? Y luego ya lo fundamentas, lo basas en documentos, periódicos, todo lo que quieras, pero hay que escucharlos, hay que escuchar a la gente que está platicando ahí. Y el mismo Armando, que él no nada más me apoya contratándome, sino él colabora constantemente. No, y algo muy fundamental que dijiste, espérame, o sea, no me sé la respuesta si no te quiero hacer mi propia historia, Uh-huh. sino te quiero lo que dijo Armando, ¿no? Uh-huh. Quiero documentarme bien y saber qué es lo que te voy a decir, porque si no, ahí empieza otra historia, güey. Sí. ¿No? Y tú lo puedes reforzar y tú dices, no, sí, él dice, Uh-huh. pero no quiso eso. Exacto, ¿no? Qué Mucha bueno. gente mucha gente, bueno, no de Tijuana, de cualquier lugar del mundo, te va a decir, aunque no sepa exactamente qué fue lo que pasó, como él creía eso, Sí. se lo creyó por 20, 25 años, 30 años, 50 años, porque se lo dijeron desde chiquito. Claro. Se lo creyó y eso es, y no lo sacas de ahí. Termina siendo mentira, aunque él creyó que era verdad. Entonces tuve suerte de conocer también a una persona como Armando Gámez, que tiene esa disponibilidad y esa disposición, y aparte colabora en las redes, ya se metió a las redes y habla en todas las páginas, y habla de las fotografías, y habla de todo, ¿no? Qué y chido. yo lo apoyo en los trabajos de los archivos, reforzamos todo el conocimiento que tenemos, y es de a diario, no es una cosa de 2 veces a la semana. De diario estamos trabajando en cuestiones de historia. Hemos hecho pláticas, conferencias, exposiciones, estamos en proyectos. Trajimos por ejemplo, a Alex Cardini, lo trajimos hace tiempo, en el 2018. Okay. El sobrino nieto de César, que son 2 historias muy diferentes. Muy diferentes, No se deben de confundir. Uno es Alex Cardini, otro es César. Son distintas historias, crearon distintas trayectorias, en sí crearon diferentes ensaladas, distintas ensaladas. Así como hubo trabajadores de César Cardini que hicieron sus propias ensaladas también. Claro. Y todos en la misma época, O sea, yo tengo una foto de 1927, donde está el restaurante donde trabajaba Livio Santini, el restaurante donde trabajaba Alex Cardini, porque no era el propietario, era encargado del restaurante, pero él no era el propietario de la Flor de Italia, era como el gerente. El nombre que estaba encima en todas las publicidades y en los documentos era Paul de la Mayora, de la Fior d'Italia. Y estaba a un lado el restaurante de César Cardini, el Caesar's Place. Y en los 3 hacían versiones distintas de la ensalada. Porque Livio Santini había trabajado con César en el Caesar's Place. Pero Mariano Escobedo lo jala, que tenía el California Café en la pura esquina de la Segunda Revolución, y le dice, oye, yo te quiero para mi restaurante. Y se lo roba a César, se lo lleva al California Café, y ahí Livio, junto con otro trabajador de César, que se llamó Jack Clapp, a un americano, hacen una versión de la ensalada en la cual le ponen a los crutones, le ponen paprika. Entonces, con ninguna receta del mundo se le pone paprika a la ensalada. A nada, en ninguna. Pero esa era la versión de él. Y su hermano, Alex, hizo su versión en la que le puso anchoas, Uh-huh. pero no como la hacen ahorita en el restaurante, no en pasta, sino que la untaba en el crutón, en un crutón grande, es que no se llaman crutón. En una bruqueta. Sí, que es así grande. Uh-huh. Entonces ahí lo untaba y eso lo ponía sobre la ensalada y le daba un toque a la ensalada. Ese es el aporte de Alex. Ya me estás dando ideas para hacer mi versión. Todos pueden hacer su versión. Exacto. Ahorita los mismos Plasencia tienen su versión. Claro. O sea, y todos. Hubo, ¿cómo se llamaba? Víctor Rubio, que tenía el restaurante Victor's
Creo que todavía hasta los 80s estaba, creo. El que estaba en el Boulevard Agua Caliente. Había uno en el Boulevard Agua Caliente, Sí, el del sí. sombrero, Ajá. el del sombrero. Estaba uno en la calle Cuarta, entre Revolución y Constitución. Sí, cierto. Güey. Ese señor Víctor Rubio, hizo su versión de la ensalada, pero no le puso Caesars. Yo inventé la ensalada. Sí. Dijo, esta es la ensalada Victor's. Se basó en la ensalada Caesars de Tijuana, pero yo voy a usar queso cotija. Esa es su versión. Y la venden en el Caesars y ahí dice ensalada Victor's. Y los meseros te pueden platicar la historia de que está basada en la ensalada Caesars. Sí, de hecho también tienen carne asada Victor's ahí en el exacto, Caesars. está bien rica. Está bien rica. Es uno de mis platillos favoritos. Y es tan simple, una tan pequeña. Ajá, exacto. Una tan pequeña, bien rica, pero está muy buena. A mí me gusta mucho. Bueno, Fernando, no me voy a despedir de ti porque, te digo, a más tardar unas 2-3 semanas vamos a volvernos a sentar acá y vamos a tomarnos otro estado diferente. Ya te voy a traer una de San Diego para que pruebes lado Tijuana, lado San Diego y vamos a seguir platicando. Uh-huh. Me queda nada más darte las gracias. Gracias a ti. Y pues que nos sigan sintonizando y nos sigan viendo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y muchas gracias por participar en este podcast Tijuana Experience Podcast History. Ya, Nos Tijuana. vemos.